tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de La Letra Chica. Hoy sin Jorge de Temponi, que está con algunas cuestiones personales, les mandamos un abrazo enorme, pero sí nos está acompañando Diego Martini Lemos. Bienvenido. ¿Cómo estás, Maite? Bien, un gusto estar contigo y mandarle un abrazo grande a nuestro compañero Jorge Temponi. Bien, hoy varios temas. Sí, exactamente. Vamos a comenzar por uno de los temas que se viene desarrollando ya hace varias semanas tras la noticia del gobierno de dejar atrás el proyecto Neptuno y enfocarse en algo que el gobierno de Yamandu Orsi venía pensando, que era el proyecto Cazupá, así que vamos a estar hablando sobre esto. Además vamos a meternos en un tema complejo que tiene que ver con el suicidio en nuestro país y vamos a poner el foco especialmente en qué es lo que está pasando con los jóvenes. Bien, y además habrán visto y habremos visto justamente las imágenes del submarino que está recorriendo el fondo del mar, y vamos a hablar sobre esto, por qué ese submarino va a estar llegando a nuestro país. Vamos a recibir a nuestro compañero Gustavo Vila y a una científica también para hablar de este tema. Hemos logrado en el marco de este contrato poder realizar estas obras tan importantes que garantizan ese objetivo principal y hacerlo incluso con un costo de 2/3 de lo que estaba planteado en el contrato original. El partido lamenta la decisión del gobierno. Se tira por la borda 4 años y medio de estudios, de trabajo serio, interinstitucional. Arasatí no hubiera sido suficiente en un evento de sequía similar al del 2023 o un 10% peor. Y sí hubiera sido suficiente Cazupá. Más que marcha atrás, yo lo que diría es que las cosas volvieron a su cauce. La gestión de la potabilizadora de agua potable que vamos a construir va a estar llevada adelante al frente por la OCE. Nosotros no estamos planteando una discusión entre hacer una planta o hacer una reserva de agua bruta, porque el área metropolitana precisa de las dos cosas. Bien, ¿y qué piensan ustedes sobre este tema? Nos pueden mandar sus mensajes al WhatsApp de La Letra Chica al 092-374-089, que los vamos a estar leyendo y aparecerán debajo del zócalo. Bien, y como anunciábamos, después de 90 días de negociaciones entre el gobierno y el consorcio Aguas Montevideo, se definió dejar de lado el tan polémico proyecto Neptuno, que trajo varios cuestionamientos desde lo político, desde lo ambiental, desde lo constitucional, desde lo técnico, y se definió dejarlo de lado para pensar en nuevos proyectos. Sí, recordemos en este sentido que Neptuno buscaba construir una planta potabilizadora de agua en Arasatí, en el departamento de San José, que tomaría agua del Río de la Plata. En su lugar, el gobierno propuso a los privados la construcción de una nueva planta potabilizadora en la zona de Aguas Corrientes que produzca 200.000 metros cúbicos de agua potable por día. Por ese motivo, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, va a estar compareciendo mañana lunes en la Comisión de Ambiente de la Cámara Baja, y sobre todos estos temas vamos a estar conversando con él esta noche. Gracias por estar. ¿Qué tal? Un gusto, gracias por la invitación. Bien, Edgardo, antes de llegar a ser ministro de Ambiente, estuviste como director de OCE en representación de la oposición en el gobierno pasado, y estuviste presentando en muchos momentos todos estos cuestionamientos que surgían a partir de Neptuno, en tu caso principalmente los técnicos ambientales. Después surgieron un montón de cuestionamientos de otro lugar, desde varias organizaciones civiles. ¿Qué análisis haces un poco de cómo fue ese proceso, que además recordemos que fue presentado por un consorcio privado al anterior gobierno para desarrollar esta nueva toma de agua para nuestro país, ubicada en ese caso en Arasatí? Bueno, lo primero que hay que destacar es que el enfoque siempre estuvo planteado desde el Frente Amplio y por tanto desde nuestra actuación en una perspectiva de solución a un problema y una necesidad que tiene el Uruguay, particularmente el área metropolitana, donde vive más de la mitad de la población y donde todas las perspectivas de análisis técnico, científico, venían advirtiendo desde hace tiempo en que se necesitaba asegurar el abastecimiento, que no lo estaba, porque había una necesidad que hoy está reafirmada y comprobada por la crisis hídrica y las consecuencias de la sequía, donde tuvimos agua salada, recordará la audiencia, durante 73 días en nuestras canillas, porque necesitábamos reafirmar, fortalecer, ampliar la reserva de agua bruta, dulce del país. Desde esa perspectiva,
ya desde tiempo atrás el Uruguay tiene una recomendación técnica que es la construcción de una nueva reserva haciendo una represa en el arroyo de Casupá que nos permita complementar lo que es la represa y el embalse de Paso Severino. Y en eso venía trabajando el país, diría yo, a través de la OCE desde larga data, y justamente nos planteamos con mucha firmeza en el periodo anterior y ahora planteamos una solución porque se dejaba atrás ese proyecto fundamental y necesario para embarcar al Uruguay en un proyecto de toma de agua en el Río de la Plata con cuestionamientos científicos muy importantes, la salinidad, los bromuros. Luego Facultad de Ciencias nos acercó y difundió a nivel nacional informes sobre la concentración de cianobacterias. Los propios técnicos de OCE agregaron otras dificultades sobre la recirculación de las aguas residuales del proceso de potabilización. Todo además con un costo millonario porque se elige o se eligió por parte del gobierno anterior un modelo de negocios y de gestión público-privada que trajo aparejado a su vez otro cuestionamiento importante que es la inconstitucionalidad, porque producto de una reforma con amplísimo respaldo ciudadano, más del 60% de la ciudadanía, nuestra Constitución en su artículo 47 establece a texto expreso, además de que el acceso al agua potable es un derecho humano, avance que distingue al Uruguay en la región y en el mundo, estableció que para garantizarlo el servicio de agua potable tiene que ser un servicio prestado por una persona jurídica estatal, un servicio público que el proyecto Neptuno cambiaba en su naturaleza al incluir la gestión privada de la toma de agua y la gestión del polder. Hoy, gobierno del Frente Amplio, estamos tomando la decisión de volver al cauce, de concretar en el Uruguay la reserva de agua que necesitamos para que los uruguayos que vivimos aquí al sur del país podamos tener asegurado el abastecimiento de agua potable no solo en una circunstancia de sequía, ahora reafirmado por un estudio independiente, el del BID, de que es el proyecto de Casupá que lo asegura y no el de Arasatí, sino también en una perspectiva de crecimiento poblacional, porque los técnicos y la academia nos advierte que en 2045 tendremos mayor demanda que la capacidad de producción que tenemos hoy. Y para eso necesitamos mayor reserva de agua bruta y mayor capacidad de potabilización. La solución que el gobierno adoptó con la renegociación del contrato, por un lado, que nos va a permitir tener mayor capacidad de potabilización con una nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes, y la decisión, por otra parte, de construir la represa de Casupá, estará entonces asegurando en cantidad y también en calidad el abastecimiento ya no solo del área metropolitana, sino que al incorporar también dos obras muy importantes, una nueva represa en el arroyo Solís Chico y una planta potabilizadora para abastecer la Costa de Oro, también va a asegurar llevar agua a lugares donde incluso hoy en pleno siglo XXI no hay servicio de OCE, que es hasta los balnearios de Jaurigüey, Balneario Argentino, asegurando que toda la Costa de Oro tenga agua potable, cosa que hoy lamentablemente no sucede. Vamos a ir repasando los diferentes proyectos que está planteando el gobierno. Ortuño, en este sentido, ¿cómo fueron las negociaciones con este conglomerado de empresas, estos 90 días que mencionaba Diego? Había una cláusula en el contrato que permitía que se bajara, pero el Estado se podía arriesgar quizás a determinados juicios. En este caso, se continúa sin una penalización, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fueron esas charlas? ¿Cómo fueron encontrando un camino en conjunto? Bueno, primero hay que destacar, porque importa el contenido, que es este avance significativo en un sistema de obras que asegura el abastecimiento, pero también importa la forma. Y aquí se llega a esta solución por un acuerdo en el que tanto gobierno como consorcio, y hay que destacarlo, se tuvo la voluntad de diálogo, de análisis, de colocar el objetivo principal que establecía el contrato y el proyecto original, que era fortalecer el sistema de abastecimiento sobre las diferencias que naturalmente habíamos tenido en el proceso anterior, y se permite, después de 90 días de trabajo, por un lado en una comisión
que avanzó sobre los aspectos técnicos de abastecimiento y otra sobre los aspectos legales, es decir, sobre cuáles eran las posibilidades que brindaba el acuerdo, el contrato firmado, se arriba a esta situación donde naturalmente, como es de público conocimiento, realizar obras que no estaban previstas, como por ejemplo la construcción de la represa de Casupá, no se incluye y se hará por líneas separadas, pero sí los objetivos centrales, que era construir una nueva planta potabilizadora con capacidad de producción de 200.000 metros cúbicos por día, sí se mantiene, solo se cambia la localización y también se asegura una nueva reserva, en este caso en el Solís Chico, y también se incluirán, que no lo mencionamos, pero es muy importante, obras en las tuberías, en las líneas aductoras, que mejorarán la red de abastecimiento del servicio. Uruguay pierde mucha agua que se va por las tuberías que están dañadas. Sí, ese es un gran desafío que tenemos, poder conducir el agua a las áreas donde más se necesita. Otra de las debilidades del proyecto Arasatí, conectaba y aportaba agua al oeste, cuando la demografía del país, cuando la gente se mueve hacia el sur y hacia el este. Bueno, vamos a estar fortaleciendo la quinta línea de bombeo o alguna línea en paralelo para poder llevar agua hacia esa zona, también la cuarta línea de bombeo, o sea que que también era un objetivo, mejorar las líneas de aducción, también se logra. Acuerdo en el cual además se coordinó un mes más para ajustar los aspectos técnicos vinculados a este trazo grueso de modificación que desde mi punto de vista es una muy buena solución para el país porque soluciona un tema que venía planteado de larga data, lo hace por acuerdo, lo hace reduciendo significativamente el costo, que era uno de los otros cuestionamientos que hacíamos al proyecto Arasatí. Vamos a tener una realización de obras que tienen un ahorro de 1/3 de lo que estaba previsto anteriormente, más de 100 millones de dólares de ahorro, pero además lo vamos a hacer dentro de la Constitución, manteniendo el servicio público de agua y la gestión de nuestra empresa pública OCE, que se iba a afectar seriamente, además de perder competencias, con el costo significativo del pago por disponibilidad original que estaba previsto. Ahora, al tener otro tipo de obra, el contrato firmado, que obviamente a través de la licitación que se hizo y que ganó este consorcio, que además tenía una prioridad por haber sido quien presentó el proyecto, ¿no se debe reacondicionar, digamos, o reacomodar al ser otro tipo de obra la que se va a hacer? Bueno, como decía, sobre los tipos de obra, planta potabilizadora con la misma capacidad de producción, es el mismo tipo de obra, la reserva se construye en otro lugar. Entendemos que sin duda hay un ajuste técnico en el que ya está trabajando el consorcio en coordinación con OCE para hacer la comunicación oportunamente del proyecto con todos los aspectos técnicos al Ministerio de Ambiente, que por supuesto va a realizar todos los estudios vinculados al impacto ambiental de esta obra y todo lo que sea necesario para que se realice de la mejor manera y con todas las garantías. Bien, ¿y ahí qué decían los estudios que ahora mencionabas de priorizar las obras en Casupá? Bueno, en realidad yo siempre trato de convocar a elevar la mira y dar un debate informado, fundamentado y en base a evidencia en torno a estos temas, porque hablamos de un recurso natural fundamental como el agua y de garantizar para nosotros, pero fundamentalmente para las generaciones futuras, el abastecimiento de agua potable. Entonces tenemos que hacerlo en base al aporte de la ciencia y ya desde 1970 se recomendaba en un análisis que lo trabajaron ingenieros nacionales, pero también con aporte de la OEA y de la OPS, es decir, a nivel internacional, analizando las distintas alternativas de abastecimiento del sur del país, incluyendo el análisis de la posibilidad del Río de la Plata, que se descartaba por los altos niveles de salinidad y el costo alto asociado a la solución de este problema, se recomendaba desde aquel entonces construir una reserva en Paso Severino. Uruguay lo hizo bastante después, en 1987, y en segundo lugar se recomendaba hacer la represa de Casupá. En el año 2000, a inicio de 2000-2001, se desarrolla el plan director de OCE, es decir,
el plan de obras a mediano y largo plazo para garantizar el abastecimiento. Y allí se vuelve a colocar la prioridad en Casupá sobre las distintas alternativas. Y esto es muy importante porque en 1970 no había nacido el Frente Amplio y en el 2000-2001 no era gobierno el Frente Amplio, por lo que de lo que estamos hablando es de la mejor solución para el país, asegurar una cuestión fundamental como el agua. Y lo aclaro porque a veces en el debate político y en una situación en la que a uno le parece que algunos actores políticos no se sacaron el chip de campaña electoral y entonces todo se lleva al ámbito político partidario, se planteaba, bueno, una falsa oposición entre Arasatí, la obra del gobierno multicolor, y Casupá, la obra del gobierno del Frente Amplio. En realidad, Casupá es la obra del Uruguay, que el Uruguay tiene proyectado desde 1970, y el Frente Amplio sí, en 2013 hace un nuevo estudio con la consultora Aguasur que ratifica la prioridad de esta obra para resguardarnos de sequías, del efecto de la sequía, pero sobre todo para asegurar el agua potable, y en 2017 se ratifica esto. Y en 2017, Seinco Hassen, la consultora que contrata a OCE, además recomienda aumentar la capacidad de potabilización con inversiones en ese sentido, con lo cual vuelvo a la solución a la que llega el gobierno, incorporando esta planta potabilizadora en Aguas Corrientes, cerrando entonces el círculo en esta etapa que deberá seguir con una política de largo plazo, una política de Estado, con nuevas inversiones que mejoren, como tú decías, el estado de nuestras tuberías, de nuestras cañerías, que permitan quizás conectar a esta nueva planta con alguna de las reservas que tendremos, Casupá o Paso Severino, seguramente Paso Severino, pero que en esta etapa suponen, además de una inversión muy significativa, un paquete de obras por más de 350 millones de dólares, bueno, asegurar el abastecimiento para más de la mitad de la población. Ortuño, usted mencionaba la importancia del rol de la ciencia en estos temas y hace minutos habló de un informe del BID. Ese fue un informe técnico que se realizó a solicitud del gobierno anterior. ¿Qué fue lo que manifestó este informe? Bueno, ese es un informe importante porque entre las tantas debilidades país que puso en evidencia la sequía muy dura que tuvimos, desnudó que no teníamos plan de contingencia para enfrentar las sequías, ¿no? Un protocolo de sequías. Entonces, el gobierno anterior, con buen criterio, solicitó al BID una consultoría sobre este tema y, por supuesto, para prever y prevenir escenarios de respuesta ante futuras sequías, se analizaron las distintas infraestructuras y posibilidades que tiene el Uruguay. Y ese estudio, realizado por un organismo independiente, solicitado por la administración anterior y realizado por un técnico extranjero, es muy contundente al analizar los escenarios comparativamente entre disponer de Arasatí, toma en el Río de la Plata, y disponer de una represa como la represa de Casupá, que aporta 118 millones de metros cúbicos de agua a los 67 que tenemos hoy en Paso Severino, concluyó lo que todos los estudios anteriores decían, de que efectivamente la obra de infraestructura que resguarda y asegura el abastecimiento en una situación como la sequía anterior, incluso un 10% más severa, es la represa de Casupá y no Arasatí. Esto porque Arasatí tenía solo capacidad de producir, de aportar agua en una tercera parte del consumo del área metropolitana. Recordemos que Arasatí, o sea, el agua de Arasatí no alcanzaba para todo lo que claro, necesitamos en esta región, donde tenemos un consumo de 600.000 metros cúbicos por día y tuvimos un pico en aquel calor, aquella ola de calor que seguramente la audiencia recuerda en 2021, el pico de consumo de agua fue de 702.000. Bueno, Arasatí aporta solo 200.000. Ahora los estudios de OCE comprueban que además solo podía aportar 150.000 porque faltaba hacer inversiones para conectar con la red existente y poder recibir toda esa agua. Pero aunque pudiéramos recibir 200.000, que era el tope de producción, en un escenario crítico o drástico como se ha planteado, no significa una solución. La única planta que puede abastecer toda el agua que necesitamos consumir los montevideanos, canarios y el resto de uruguayos que vivimos aquí en el área metropolitana
es la planta de Aguas Corrientes, que esa sí tiene capacidad de producción de todo lo que consumimos. Pero la crisis hídrica demostró lo que afirmaban los técnicos. Si no tiene la cantidad de reserva suficiente para potabilizar, que hoy por hoy están en Paso Severino, bueno, no puede dar agua dulce, agua potable, y la realidad lo mostró. Se agotó Paso Severino, se agotó Canelón Grande, que es una pequeña reserva que también tenemos de agua dulce, o se tuvo que empezar a mezclar, a tomar agua del Río de la Plata para no dejarnos sin agua, y esa agua fue realmente salada, con niveles de cloruro y de sodio inadmisibles, y por lo tanto no potable. Comprobación en la realidad, prueba de que necesitamos mayores reservas para que pueda producir siempre Aguas Corrientes. Ahora, además de esa reserva de Aguas Corrientes, vamos a tener otra planta potabilizadora para poder potabilizar más, y reserva y potabilizadora en Solís Chico para además cubrir toda la Costa de Oro. Un salto realmente muy importante para el sistema, y en agua, que siempre fue, bueno, el área de las infraestructuras menos cuidada y menos priorizada por el Uruguay en general, todos los gobiernos de los distintos signos. Ahora el sistema de agua potable del Uruguay tendrá un avance significativo, como tuvo en los gobiernos del Frente Amplio la energía eléctrica, con la transformación de la matriz eléctrica con los molinos de viento y las energías renovables, y como tuvo las telecomunicaciones con la fibra óptica, con lo cual creo que es una muy buena solución, y esperamos en esta semana que tenemos la concurrencia del Parlamento brindar toda la información técnica y las razones que fundamentan que esta es una decisión de política pública con fuerte fundamento técnico y científico, y no como se ha planteado una decisión arbitraria, incluso se habló hasta de monárquica o política, porque en estos temas tenemos, además que tratar de ponernos de acuerdo y construir políticas de Estado, estar por encima, me parece a mí, de las diferencias y el debate permanente político-partidario. ¿Se puede adelantar algo? Hoy mencionabas de los estudios ambientales en Casupá, de los impactos ambientales que puede haber en Casupá. ¿Se puede adelantar algo de eso? Lo que se puede adelantar y afirmar es que vamos a dar todas las garantías y realizar todos los estudios ambientales correspondientes a un proyecto de este tipo, que en la medida que se venía trabajando tenían la presentación de un estudio de impacto ambiental, incluso un informe ambiental resumen realizado. El Ministerio de Ambiente lo venía analizando en los posibles impactos, pero habiendo pasado tantos años, recordemos que la administración Lacalle interrumpió el proyecto Casupá en 2020-2021, lo que estamos pidiendo es la actualización del estudio de impacto ambiental a OCE, la ampliación. OCE está ya encarando ese trabajo. Nosotros desde las áreas de DINAGUA y DINASEA estamos realizando además trabajos propios de análisis de la calidad del río Santa Lucía para contrastar e informar ese proceso de análisis ambiental. Y muy buena noticia, además hemos acordado con Facultad de Ingeniería realizar un estudio adicional que nos permita contar con mayor información y modelación sobre la calidad de agua en el Santa Lucía, por lo cual, una vez que estén todos esos estudios, que llevarán tiempo, como todo estudio científico, estaremos cotejando y analizando la actualización del estudio de impacto que tiene que presentar OCE y estableciendo las medidas de compensación y mitigación que aseguren la calidad de agua en el Santa Lucía para las uruguayas y los uruguayos, que sí podemos adelantar en la represa de Casupá tendrán en su entorno, en su ecosistema, la definición de un área protegida para salvaguardar ese ecosistema y la calidad del río, que ya venía recomendada. ¿Qué implica eso? Bueno, eso implica, como toda área protegida, que habrá planes de manejo, restricción a determinadas actividades y un control específico para la prevención en este caso, la generación de los precursores de, por ejemplo, la generación de cianobacterias. Me refiero a el control de los fenómenos de eutrofización que lo genera el fósforo y el nitrógeno que llegan a los cursos de agua. Bueno, control de las actividades productivas, control de fluentes que puedan llegar de actividades que puedan estar vinculadas con el saneamiento. En las medidas de primera generación
y de segunda que en los gobiernos anteriores del Frente Amplio se definieron para el Santa Lucía. Por ejemplo, se le exigía a OCE plantas de tratamiento terciario para disminuir y evitar la llegada de contaminación al Santa Lucía. Bueno, vamos a seguir desarrollando esas medidas y concretando las que lamentablemente no se concretaron en la administración anterior, pero las vamos a ampliar cuidando la cuenca alta de Casupá, del Santa Lucía, donde tenemos mejores calidades de agua y las tenemos que preservar con medidas de gestión pública. Ya están entonces las medidas de primera generación para el cuidado del Santa Lucía, las de segunda generación que incorporaron justamente esta prevención de la contaminación del agua, el plan de cuenca del Santa Lucía, y nosotros vamos a determinar el área protegida con medidas específicas, de modo de dar todas las garantías de que efectivamente, además de disponer de cantidad de agua suficiente, el río Santa Lucía, que pertenece a una cuenca superavitaria, ¿no? Representa una cuenca superavitaria. El presidente de OCE ha dicho más de una vez, por aguas corrientes pasan en periodos de normalidad 18 veces en cantidad lo que consumimos en el área metropolitana, o sea, hay cantidad de agua. Lo que necesitamos es una reserva que nos permita gestionar los momentos de sequía, de estiaje, ¿no? Yo siempre digo, y me gusta hablar sencillo, lo que hacemos en nuestras casas, guardar cuando hay, para cuando no hay, eso es lo que nos permite una represa. Y ahora también con todas estas medidas asegurar no solo la cantidad, sino la calidad adecuada. Ministro, ¿qué opina de lo que fue en las declaraciones del expresidente de la calle Pou en su cuenta de Twitter en cuanto a lo técnico, no a lo político? Señala algo como no diversifica la fuente de agua que es vital utilizando la misma cuenca, demorando así muchos años en obtener esa supuesta reserva y señala que esperemos que no tener que vivir otra sequía como la de hace un par de años. En su momento, de hecho, previo a firmar el contrato, en enero de este año, cuando la calle fue entrevistado, él decía que él entendía que era mejor un agua que corría y que eso pasaba en Arasatí. Bueno, varias precisiones. Yo he dicho con todo respeto que merece las opiniones del expresidente, que se equivoca en primer lugar en plantear que Arasatí suponía una solución a la necesidad de asegurar el abastecimiento. Ya lo hemos demostrado, ni en cantidad por lo acotado de la producción de la planta de Arasatí, pero sobre todo no en calidad por los problemas de salinidad del Río de la Plata en esa zona, de cianobacterias, de bromuros, que en el proceso de potabilización toma contacto con el ozono y genera problemas de calidad. Arasatí era una solución, pero además no se interrumpe un proceso de construcción de una solución, se interrumpió en su administración cuando desde larga data se venía trabajando como política de Estado la construcción de la represa de Casupá, estaba todo pronto, el financiamiento conseguido con firma del ministro Astori, los estudios ambientales avanzados, los estudios técnicos, los planos de ingeniería, y lamentablemente se interrumpió ese proceso para comenzar uno que, bueno, quedó frustrado y no se pudo realizar y que generó, y esto es otro elemento importante, un arco muy significativo de oposición técnica, social y política. Nosotros en este proceso de negociación o de intercambio y diálogo con el consorcio quisimos mantener en paralelo reuniones y escucha con los distintos actores de la sociedad. Fuimos a San José, donde, por ejemplo, nos reunimos con los candidatos a intendente de todos los partidos y 6 de 7 estaban en contra del proyecto Arasatí, sí, de su compresión. Ana Ventaverri, la que resultó electa intendenta, es la que solo no se opuso. La oficialista, digamos, lo respaldaba. Pero esto muestra el arco y la pluralidad de oposición, pero también los productores rurales de la zona. Lo más importante, la academia, ¿no? Informes, estudios académicos provenientes de Facultad de Ingeniería, de Facultad de Ciencias y, por supuesto, a nivel político, la principal fuerza de política del país, que es el Frente Amplio, que ha planteado siempre, por encima de las diferencias partidarias, construir una política de Estado en torno al agua, como lo impulsó cuando fue gobierno en torno a la energía, y hoy tenemos la satisfacción de ser un país líder en energías limpias, renovables en el mundo, porque pudimos desarrollar
con gestión pública en el liderazgo, también con inversión privada, pero con una UTE fortalecida, una transformación fundamental. Bueno, ahora le toca a la OCE, como ya lo hizo también Antel. Ortuño, ¿cómo se consume el agua en Uruguay y cuál es el rol que tiene el sector agroindustrial en todo esto también? ¿Quiénes consumen? Bueno, estamos hablando desde hoy de agua potable, pero en realidad el agua para consumo humano es solo una parte de la que se consume. Naturalmente la actividad productiva, y en un país como el Uruguay, que es agroexportador y que tiene una matriz agropecuaria importante, hay consumo para el desarrollo de esas actividades, desde la agricultura, la ganadería, por supuesto la forestación. Hay desafíos nuevos ahora vinculados al sector energético. Por supuesto que el agua es clave para la generación de energía hidráulica. Pero el sector energético también lo menciona por la cuestión del hidrógeno, en caso de... Lo menciono, bueno, por la tradición que tenemos nosotros de represas, ¿verdad? Por ejemplo, en el Río Negro, además de Salto Grande, pero también por los desafíos que están planteados ahora con el hidrógeno verde, que llega en carácter de diversos proyectos al Uruguay, porque requiere, entre otras cosas, energías limpias, no solo los molinos, no solo eólica, sino también solar, y requiere también agua, recursos naturales que Uruguay tiene, y política energética que Uruguay, con una transición, con una primera transición energética realizada en forma pionera, también dispone. Y es un desafío, tenemos que encararlo con una mirada del Estado asumiendo un rol activo y de mirada larga, y en ese contexto hemos acordado, estamos trabajando con el Ministerio de Industria en un estudio de evaluación estratégica del hidrógeno verde para el eventual desarrollo del hidrógeno verde en el país, y por supuesto uno de los temas claves es el cuidado y la buena gestión del recurso agua, ¿no? Cuando hablo de ese rol del Estado activo, hablo de la posibilidad de la planificación, de la regulación de en qué áreas se pueden desarrollar los proyectos, en qué áreas no, o bajo qué condiciones, justamente atendiendo al impacto o a la gestión ambiental de los proyectos. Bueno, todo esto nos muestra que el agua es fundamental, ¿no? Que es un recurso estratégico, yo diría un bien común que tenemos y que tenemos que cuidar, además de ser esencial para la vida de nosotros como seres humanos y de todas las especies, ¿no? Por eso la importancia de una mirada de largo aliento y de tratar de construir soluciones efectivas, porque estamos en el mundo del cambio climático, estamos en el mundo de los desafíos ambientales y tenemos que asumirlo responsablemente. Y Ortuño, volviendo un poco sobre el tema de lo que es el consumo del agro, por ejemplo, según un informe de la FAO, el sector agropecuario concentra casi el 87% del uso del agua en nuestro país. En ese sentido, a los productores, a las industrias, ¿se les cobra algo diferente? ¿Cómo es esa cuestión también? ¿Hay un plan en ese sentido? El recurso agua, ¿no? Yo decía un bien común fundamental, es clave para una de las riquezas fundamentales de nuestra economía, ¿no? Y de nuestra sociedad, porque genera beneficios para el conjunto. No hay un cobro específico, porque Uruguay no cobra por el consumo del agua para la producción. ¿Hay otros países que sí? Nosotros no lo tenemos desarrollado, está previsto incluso como una posibilidad en el Código de Aguas históricamente. Lo que ha hecho y hace el Uruguay es establecer un sistema de regulación, donde hoy se regula el buen uso, los impactos ambientales, las aguas residuales, es decir, los efluentes que surgen de las distintas actividades, no solo el agro, también la industria utiliza en forma importante el agua como insumo. Bueno, la regulación de estos usos corresponden al Estado, los ejerce y los ejercemos con rigurosidad, y de hecho el Ministerio de Ambiente de esta administración está trabajando en la actualización de una normativa de gestión y calidad de agua que es del 79, de época de la dictadura,
que ha sido superado y no recoge el avance científico, y que nosotros asumimos como objetivo modernizar, actualizar, para tener esa regulación más exigente del uso del agua y, por supuesto, de todo lo que llega y puede contaminar ese recurso fundamental. Tenemos que asumir que tenemos que agregar valor como modelo de desarrollo. Nosotros apostamos al desarrollo sostenible y, por lo tanto, decimos aprovechar nuestras riquezas naturales, ¿no? El agua es una de ellas, pero también nuestras praderas y las condiciones que hacen que produzcamos tanto alimento para tantos millones de personas en el mundo, pero tenemos que hacerlo cuidando el impacto ambiental y con la mejor gestión. Por eso yo he venido trabajando no solo con las organizaciones ambientalistas, con las organizaciones sociales, con quienes trabajan estos temas, sino también con las gremiales agropecuarias, las empresas industriales, planteando no solo que hay un compromiso ético y programático en el cuidado del recurso agua y los temas ambientales, sino que también hay una oportunidad de que el Uruguay siga siendo referencia en el mundo en este tema y apostar al valor agregado ambiental como un diferencial del Uruguay. Ya lo hicimos con las energías limpias, con los molinos y la biomasa, la energía solar, y hoy somos referencia en el mundo. Yo creo que tenemos que llevar eso a toda la actividad productiva del Uruguay, también al consumo y también asumiendo a nivel individual un compromiso con estos temas, ¿no? Es importante el rol del Estado, las empresas, los productores, pero también cada uno de nosotros, desde cómo usamos el consumo, cómo gestionamos nuestros residuos, lo que hacemos cuando nos vamos de vacaciones con la naturaleza. O sea, estamos apostando un cambio cultural que resignifique la agenda climática y la agenda ambiental, y en ese marco desarrollar la gestión sostenible del agua. Ministro, ahí brevemente para ir cerrando, hace poco hubo una sanción a la empresa UPM por un derrame de ácido sulfúrico, así en la zona de Fraiventos. Esto también es parte de esto que señalaba de adecuar la normativa, hay que adecuar la normativa para que este tipo de cosas no sigan pasando, porque es una empresa que ya ha tenido varias sanciones por ese tipo de eventos. Hay que adecuar la normativa. Se han aumentado las multas, por ejemplo, y esto es justo señalarlo, al final de la administración pasada, acordado y dialogado con el ministro Bouvier, que es el quien firmó este ajuste. Nosotros estamos planteando la necesidad de sancionar la ley de delitos ambientales en este periodo y vamos a insistir planteándole al Parlamento este desafío. Pero también tenemos que mejorar, y esa es la apuesta fundamental, las prácticas de todos los actores, y en ese sentido la tarea de un Estado activo en la promoción de buenas prácticas, pero también en la fiscalización de las afectaciones al ambiente y la sanción firme, con firmeza, en caso de que haya afectaciones ambientales, es fundamental. Y bueno, como le planteamos a la empresa UPM, la apuesta nuestra es a la prevención. Por eso, junto con la multa, que es lo que ha tenido más prensa, porque es una multa significativa, ¿no?, de más de 9 millones de pesos, planteamos la necesidad de hacer una auditoría para revisar todos los sistemas de gestión operativa ambiental, de modo de prevenir y evitar, que es el compromiso y el desafío, el compromiso que debe asumir la empresa, lo que debe promover el Estado y lo que debe fiscalizar. Lo dijimos cuando estuvimos allí, yo lo destaqué porque apenas habíamos asumido, tuvimos noticia de este derrame y fuimos presencialmente con los técnicos a realizar las acciones correspondientes. Queremos prevenir, queremos mejorar las prácticas en este sentido, pero si hay incumplimiento de la normativa de gestión ambiental y afectaciones importantes, vamos a actuar, vamos a sancionar, y bueno, es lo que hicimos en estas semanas con esa multa significativa, que lo que intenta, además de sancionar el incumplimiento de la normativa, es generar, bueno, un llamado de atención para que entre todos podamos mejorar este tema que preocupa mucho en las zonas aledañas a las fábricas de UPM, pero que preocupa a todo el país. Ahora sí, la última, porque si no me van a matar, pero cortita, y por el rol que usted ocupó en OCE durante el gobierno anterior, ¿ve necesario fortalecer el presupuesto del ente? Sí, sin duda, y estamos trabajando en ese sentido, una visión
con esta perspectiva de desarrollo sostenible, tiene que entender y asumir la necesidad de que OCE se fortalezca no solo en recursos, sino en capacidad de gestión. Y en eso quiero destacar que el presidente de OCE, Pablo Ferreri, ha asumido este desafío, no solo planteando el aumento de recursos y estos paquetes de obras de inversión significativa, sino encarando el tema de la modernización de la gestión y la incorporación de tecnología que son fundamentales. Hoy hablábamos de que es la hora de que OCE concrete los avances que ya vimos en las telecomunicaciones realizados por Antel y en la energía por UTE. Bueno, pero esas son dos empresas que le llevan por lo menos 20 años en capacidad de gestión y tecnología a nuestra empresa de agua y saneamiento. Bueno, es hora de que OCE también hacia adentro mejore significativamente en capacidad, en eficiencia y por lo tanto en fortaleza para estar a la altura de estos desafíos. Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, sigue más letra chica porque en el próximo bloque vamos a hablar de una expedición que se va a hacer en el mar uruguayo, a ver qué encuentran. La van a transmitir en vivo además. Bueno, vamos a estar recibiendo al periodista de esta casa, Gustavo Vila, y también una científica para que nos cuenten al respecto. Ya venimos. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. Faltan 15 minutos para las 9 de la noche y en este segundo bloque de La Letra Chica vamos a hablar sobre este buque que está realizando una expedición por las profundidades del mar en Argentina. ¿Pero por qué nosotros vamos a estar hablando de eso? Bueno, porque cuando termine viene para acá. Vamos a ver de qué estamos hablando entonces. Veamos fragmentos de lo que son estos streamings que se están haciendo desde el fondo del mar. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Acá por mi parte arrancando, sé que bueno, hay mucha gente. Estamos acá, estamos a 300 kilómetros de Mar del Plata, ¿sí? En lo que se conoce como el cañón submarino Mar del Plata, y en este momento estamos descendiendo, y ahora podemos decirlo, descendiendo con ustedes a 2.500 metros de profundidad aproximadamente en el buque. El trabajar en este horario, hacer un mate es muy difícil. Ustedes más que nadie tienen que entenderme. Fíjense, ahí se ven bien los corales, cómo están abiertos, que yo les decía que en la parte externa tienen tentáculos. ¿Ven que se abren así todos los tentáculos en las puntas? Para los que preguntan por qué va a morir, bueno, sí, es así. La pulpo hembra destina tanta energía en el cuidado de su descendencia que disminuye su supervivencia a tal grado que, bueno, muere. No sale a alimentarse, ¿eh? No come en ningún momento. No puede abandonar los huevos para que no lo agarre un depredador. Entonces ella se queda ahí batiendo los huevos para oxigenarlos, no come y cuando los huevos se eclosionan ella muere. No, esta imagen es increíble. Miren las patitas, cómo la baten. Dale, rápido. No, mira esta imagen. Los saliendo porque son filtradores. Van a empezar a filtrar. Mira, qué buena imagen. Encontramos a Patricia. Está lleno de pequeños ofiuros. Sí, creo que todos pensamos lo mismo.
Bueno, la verdad que increíbles estas imágenes que vimos ahora y que además estuvimos viendo en redes sociales o siguiendo este streaming a lo largo de estos días. Y bueno, y esta experiencia que se va a desarrollar en nuestro país vale para recordar que la costa oceánica uruguaya cuenta con unas 350 millas, que son aproximadamente unos 640 kilómetros de soberanía sobre los recursos de lecho y subsuelo marinos. Y la primera expedición que se desarrolló en nuestro país data de 1876, realizada por el HMS Challenger, un barco de la Royal Navy británica, y un siglo y medio después de ese episodio, Uruguay lanza la expedición Uruguay Sub-200, viaje a lo desconocido, que se desarrollará del 21 de agosto al 18 de septiembre a bordo del buque científico Falcon 2 del Smith Ocean Institute, el mismo que está ahora en Argentina. Y entonces, por primera vez, investigadores nacionales y extranjeros van a estar explorando los ecosistemas más profundos del mar uruguayo, alcanzando profundidades, esperan, de hasta 4.500 metros gracias a un robot submarino. La expedición es impulsada por una alianza entre diversas instituciones académicas, científicas y educativas del país, con el respaldo del Estado. Entre sus objetivos están la alfabetización oceánica, la recolección de datos inéditos y el fortalecimiento de políticas de conservación marina. Bien, y para hablar de esto recibimos a nuestros invitados, a Leticia Burone, que es científica y es docente investigadora de la Facultad de Ciencias, a nuestro compañero Gustavo Vila, que periodista especializado en estos temas, además conductor de Sobre Ciencia. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Gracias a ustedes, exactamente. Bueno, primero consultarles cómo surge esta idea, cuándo se enteraron, cómo va a ser, qué implica que se vaya a hacer en nuestro país. ¿Cuántos años hace que empezaron a estar detrás del barco, Leticia? Bueno, en realidad que empezamos a estar detrás de este barco unos 2 o 3 años, que fue el proceso desde que el Smith Ocean Institute abre estos llamados, que son llamados públicos, abiertos a la comunidad científica. Nosotros presentamos un preproyecto. Este preproyecto, la idea gustó, fue aprobado. Entonces, unos meses después, presentamos el proyecto completo. Y bueno, y el proyecto resultó aprobado. Esto fue diciembre del 2000... Del año pasado. Sí, ahí está. El año pasado, el proyecto final fue aprobado el año pasado. Y desde que venimos, en realidad empezamos a estudiar acá en Uruguay el mar profundo, más o menos empezamos en el 2010 con la venida de un buque anterior que obviamente no tenía la tecnología que tiene el Falcon, y entonces, si bien pudimos avanzar en el conocimiento de nuestro mar profundo, nunca obtuvimos imágenes como las vamos a obtener con esta campaña oceanográfica. Claro, ¿cuáles son las características que tiene esto? Justamente lo que veíamos en estos streamings que se realizaron desde la costa argentina es que la claridad de las imágenes es realmente impactante. Es como que están transmitiendo en HD Mira, yo que lo tuve que estudiar para poder entenderlo un poco más. El ROV, que es la sigla de vehículo de operado remoto, en realidad se parece más a un dron que a un robot, porque se maneja, o sea, no toma decisiones autónomas como sería el caso de un robot, sino que se maneja todo desde arriba del barco. Y tiene cámaras 4K, está conectado al barco por fibra óptica y tiene la posibilidad, a su vez, el barco de estar conectado online todo el tiempo, lo cual hace que estos streamings se vean como si tuvieras una pecera en lugar de un televisor en tu casa, ¿no? Porque realmente es así. El ROV se diseñó especialmente para, ellos pidieron lo que querían tener arriba del barco. Entonces lo dotaron de muchos compartimientos donde se van guardando las muestras, lo que hemos visto todo, ¿no? Que parece la grúa que sacaba los ositos, ¿no? ¿Se acuerdan? Claro, porque este submarino, coso, tiene justamente la posibilidad de tomar muestras y agarrar animales. Imagínate que es del tamaño de un auto, pesa 3.600 kilos. Es enorme. Sí, claro, precisás una grúa para bajarlo. Pero además tiene varios sensores, bueno, y obviamente tiene también un sistema de localización, porque el GPS debajo del agua no funciona, entonces tiene un sistema propio para eso.
y tiene una serie de sensores que te permiten medir la corriente de fondo, que te permiten conocer parámetros en tiempo real, como la temperatura, el oxígeno, la salinidad, y tiene esos bracitos que ustedes lo han visto en los videos, que nosotros decimos que nos van a permitir tomar muestras quirúrgicas, porque corta además sin destruir el ambiente, ¿no? Y obtiene, digamos, el material que, como decía Gustavo, lo va guardando, ¿no? En las cajitas, o cuando es para el muestreo de sedimento de mar profundo, usa la palita. La palita también, pero cuando vamos a recolectar sedimento, porque también vamos a trabajar con organismos que no se ven a simple vista, microscópicos, que se desarrollan además en estos ambientes particulares que vamos a estudiar, se usan como lo que llaman push corer, que son como unos tubitos que los entierra, los recupera y los guarda. Y puede subir hasta con 16 tubitos de esos, con material. ¿Va a ser la primera vez que se ve así el fondo del mar uruguayo, del océano uruguayo? Sí. Por eso el nombre es Expedición a lo Desconocido, porque si bien, como bien decía Leticia, hay muestras recogidas, digamos, a través de arrastre y demás, pero nunca se vio. Y esta es la gran novedad. No es solamente levantar algo y verlo en la superficie como llega, sino poder verlo como está ahí en ese momento y con esa nitidez que ya hemos visto. Y en su hábitat, ¿no? Porque esa es la diferencia, poder verlo en su hábitat como mostraban, ¿no? El pulpo hembra cuidando a los huevitos. Bueno, eso lo podés ver únicamente in situ. ¿Qué esperan que se pueda encontrar, que se pueda ver? Bueno, en realidad esperamos muchas cosas. Yo hoy estaba mirando un poco los datos que habían subido los argentinos y hablaban de decenas de especies nuevas. Nosotros también creemos que vamos a encontrar. No necesariamente van a ser, o sea, algunas especies se repetirán, serán las mismas, pero no necesariamente todas, porque vamos a estudiar sitios con características diferentes a las que estudiaron los argentinos, que están dentro de un cañón submarino. Nosotros, además de visitar 6 cañones submarinos diferentes, vamos a estudiar otras estructuras, como son los escapes de fluidos, que están asociados con bacterias quimiosintéticas que, en lugar de utilizar la luz solar, utilizan el azufre o el metano como fuente de energía, y que a su vez son alimento de otros organismos especializados que únicamente viven en esos ambientes. Vamos a visitar los montículos de corales. Entonces, y otra cuestión que nos diferencia, que justamente comentábamos con Gustavo un ratito antes, que nos diferencia del mar argentino, es que nuestras condiciones oceanográficas son diferentes. Nosotros, el Uruguay, tiene un laboratorio in situ. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos características oceanográficas muy peculiares que nos hacen un lugar muy interesante. Entonces tenemos desde la convergencia Brasil-Malvinas, o sea, la corriente de Argentina, trayendo la corriente de Malvinas, que viene con aguas frías, ricas en oxígeno, en nutrientes, que se encuentra con la corriente que viene desde Brasil, que es cálida, pobre en nutrientes, y esas dos masas contrastantes provocan toda una situación que repercute en la fauna y ocurre acá. Y además tenemos el río de la Plata, que por ser menos denso que el agua del océano, se transporta en superficie y responde a los vientos, ¿no? Entonces, en invierno, el río de la Plata sube hacia Brasil, que los científicos le pusimos la exportación Mercosur, y en verano, viene por la superficie y se va hacia el offshore, hacia el mar profundo, y todo eso fertiliza, porque son aguas ricas en nutrientes, y provocan toda una vida en función de eso. Entonces, esas características las tenemos nosotros, y entonces también creemos que todo eso va a repercutir en el fondo y en lo que encontremos. Ustedes dos van a estar en el barco justamente. Cuéntanos un poco cómo es el itinerario, cuál es el equipo que va a estar tripulando este barco. Hay un plan recambio en el medio también. Exacto. ¿Y en qué zona es eso? ¿Dónde es? ¿Dónde van a estar ubicados? Primero, déjame decirte que en esa segunda quincena que voy yo subo el 5 de septiembre al barco. La idea es, así como esta expedición es única en Uruguay, también es traer a TV Ciudad la primera vez que en Uruguay se hace un programa de televisión íntegramente en una expedición de este tipo.
Entonces vamos a tener un sobre ciencia que se va a producir íntegramente arriba del barco, vamos a enviar todo el material y desde el minuto 0 hasta el final va a ser un intento de reflejar no solamente lo que vemos en el streaming, sino qué es lo que hacen ellos con esas muestras cuando llegan, cómo es su trabajo mientras van manejando el ROV, mientras van viendo las pantallas, decidiendo lo que hacer, cómo es la vida arriba de un barco científico. Así que eso no quería dejar de decirlo porque TV Ciudad va a tener algo que nunca se vio en la televisión de Uruguay. Y bueno, nos toca medio periplo de 50 puntos, sería lo máximo que se pretende llegar de monitoreo, ¿no? en la costa. Esa es la parte de ustedes. Bueno, quieren que les cuente un poquito sobre las zonas, el itinerario, dónde salen, ahí dónde está. van. Bueno, vamos a salir del puerto de Montevideo y vamos a trabajar en una región de nuestro margen continental, del margen continental uruguayo, que va desde los 200 metros de profundidad, ¿sí?, que es lo que nosotros llamamos el quiebre de la plataforma, porque ahí se da un cambio de pendiente muy importante e ingresamos en lo que conocemos como el talud continental. Entonces, empezamos a muestrear más o menos a los 170 metros de profundidad y vamos aproximadamente hasta los 3.500, 3.600 metros. ¿Tá? Imagínense una franja que va desde el límite norte con Brasil al límite sur con Argentina. Ahí tenemos distribuidos esos 50 puntos, cubriendo diferentes, digamos, como yo les mencionaba, los cañones, los escapes de fluidos, los montículos, montículos con corales de aguas profundas. El barco hundido. El barco hundido, que está más o menos a los 1.000 metros de profundidad, 1.100 metros. Por eso ¿Qué historia tiene ese barco? Bueno, es un barco, por lo que a mí me contaron, sí, es un barco de la Armada, ahora se me fue el nombre, que llegó al fin de su vida útil. Ahí está. Y el funeral vikingo que se le hace a este tipo de embarcaciones es hundirlo como si fuera un hundimiento en combate. Ahí está. Entonces Destructor, el destructor, ahí está, el Uruguay, destructor. 95. Exacto, en el 95 se lo llevó a un punto de alta mar y se lo bombardeó hasta que se provocó el hundimiento. Entonces la idea es, bueno, también ver en esos sitios la vida marina, submarina se suele adueñar de esos sitios y generar ecosistemas que son distintos al resto, ¿no? Exacto. Sí. Mira, ahora hace 30 años, desde que fue fundido el 27 de febrero de 1995. Sí. Y en realidad primero lo intentaron hundir las fragatas disparándole y como no pudieron, por primera vez lo hundió un avión, ¿no? Exactamente, ¿no? Le perforó el casco y ahí recién, entonces bueno, fue como un hito en el país, ¿no? Y a bordo vamos a tener también arqueólogos submarinos que obviamente van a estar para el estudio de estos pecios, o sea, de estos, por ejemplo, el barco hundido, ¿no? Que sería una de estas características. Y la otra es revisitar, como mencionaba él, cuando se hizo, en la estación, hay una estación que fue, como hablabas vos de la primera campaña de... La de 1876. Exactamente, sí. Es volver 150 años después para muestrear y analizar y comparar. El equipo está conformado va a estar liderado por científicos y científicas de la Universidad de la República y van a haber personas de otros países también. Sí, en realidad somos, la mayoría somos uruguayos, 25 tripulantes uruguayos. Y en realidad somos 27 uruguayos porque hay 3 uruguayos que viven en el exterior, uno en Chile, 2 en Brasil, que van a incorporarse al grupo. Además, bueno, vienen científicos de Chile, científicos de Argentina, de Brasil, de Alemania y de Francia. Entonces es un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, que enriquece la campaña. Y por fuera de lo científico, por ejemplo, va a ir el cantautor uruguayo Alejandro Balvis dentro del programa del instituto. Esta idea de componer. Ahí hay una historia que también me contaron y es que en general es el Smith Ocean el que invita al artista, eligen ellos y bueno, y acá como se hizo fuerza, a ver, tenemos acá... El autor de Gran Pez. Claro, exactamente. Claro. Así que igual me acabo de enterar hace un ratito que la Foca está por grabar un disco que se llama Submarino, tenemos el DT Los Problems que también es todo marítimo, podemos hacer un mega
festival a la vuelta. Pero lo lindo es que Alejandro, digamos, la fundación fue receptiva al planteo y creo que va a estar los mismos días que yo, también va en la segunda manga. Creo que la segunda también, sí, o sea, van a coincidir. Claro. El recambio ahí lo hacen a través de helicópteros, ¿no? No. ¿Cómo es? No, ¿Vuelven? Bueno, en realidad primero se había manejado esa opción, pero no, se va a hacer... ¿Vuelven a Puerto? Sí, pero no a Puerto de Montevideo, se va a hacer en la Bahía de Maldonado. En la Bahía de Maldonado. Como hacen los cruceros en Punta del Este, que no llegan a muelle, se hace un transbordo en la Bahía de Maldonado desde el puerto de Punta del Este. Sí. Ahí se hace el cambio. Cuando hablaban de las zonas, aprovecho a preguntarles esto que no tiene que ver con esta expedición, pero ¿esas zonas son las mismas zonas donde se podrían realizar las exploraciones de hidrocarburos? Bueno, ¿pueden coincidir algunas? Por lo menos hasta donde yo sé, ahora no, porque esas sí se llegan a realizar. Sí, que todavía no está confirmado. Sería en lo que hoy es el bloque OFF6, eso es más profundo. Es más profundo. Ahí es a la altura, digamos, donde ya Total había hecho una perforación. Nosotros no vamos a llegar hasta ahí, no vamos a llegar. De cualquier forma, aprovecho para aclarar que este barco tiene sonares, o sea, equipos que trabajan con sonido, con velocidad de sonido, pero no, o sea, estas sondas que por un lado nos permiten, son sondas que te permiten trabajar en la columna del agua, o sea, en el agua para, por ejemplo, visualizar un cardumen de peces, ¿sí? O sondas que te permiten hacer una lectura de la morfología del fondo, pero trabajan en lo que se conoce como una alta resolución y baja penetración. O sea, el sonido viaja, devuelve una señal y lo que tú llegas a ver es los primeros centímetros del fondo, del sedimento, y visualizás las estructuras perfectamente, pero no es lo que se utiliza para la búsqueda de hidrocarburos. No afecta a la fauna marina. No afecta porque es de alta resolución, baja penetración y rápida absorción. Entonces no afecta, el barco no tiene ningún equipo, ningún sensor que permita realizar búsqueda de hidrocarburos, que se trabaja con alta penetración y baja resolución. Porque son las dos cosas, no solo no afecta, sino que tampoco sirve. Claro, sí, es otro objetivo. Digo porque separadas. En Argentina se dio mucho la discusión en estos días. Porque justo se dio que también estaban como en una zona que... O sea, a ver, el mar uruguayo, por un lado, es muy extenso y ya se han hecho prospecciones. Recordemos que, a ver, ya tuvimos los bloques bajo prospección durante los años 2010, por ahí. Sí, 2010, 14, por ahí, ¿no? Y bueno, y el proceso que está ahora está en discusión en otros ámbitos, pero... para separar la paja del trigo, son instrumentos que tienen un principio físico relativamente similar, pero que funcionan en otros, de otra manera y con, digamos, sin afectación, porque justamente el objetivo cero de esta fundación es la conservación oceánica. Exacto. Bueno, justamente es interesante ver lo que hay también en ese sentido. Está bueno, digo, aprovechar y explicar también que el barco no tiene ningún equipo que le permita... Y pensando en temas de conservación y también lo que va a ser el rol educativo de esta expedición, ¿cómo están trabajando con Ceibal y quién es Octavia? Octavia era una mascota, es una mascota que, a ver, ¿te acuerdas de Billy the Krill? ¿Se acuerdan de Billy the Krill? Billy the Krill fue una historieta que se hizo ahora 6, 7, 8 años por ahí, que tuvo mucho, se hizo justamente para lo mismo, ¿no? Para generar un personaje que pueda ser comprensible para la gurizada en edad escolar. Se realizaron historias al estilo de las comibacterias, que tal vez se acuerdan que también tuvieron bastante difusión, que las hicieron desde el Clemente Estable. Y bueno, es una manera de generar, digamos, empatía con los chicos y que puedan, digamos, tomar algunos conceptos. A partir de la experiencia de Billy the Krill, que creo que, si no me equivoco, llegó a las pantallas, ¿no? Se hicieron una serie de cortos animados, ahora estoy tratando de... pero creo que sí. Sí, y unos libritos. Sí, Octavia viene a ser una especie de continuidad que, hasta donde yo sé, no he tenido novedades de cómo está trabajando esa parte, pero bueno, está en la página, el dibujante, el creador de Billy the Krill es el mismo de Octavia, estuvo el día del lanzamiento y seguramente está trabajando por su lado. Y la idea es justamente generar material para educación. El tema es que acá hay muchos planos, por ejemplo... la interacción con Ceibal, por ejemplo, es una interacción que tiene los protocolos de Ceibal, pero esto va a estar en YouTube en todos lados. Entonces vos podés
digamos, organizarte y trabajar con instituciones como Saibal, pero en realidad cualquier docente... Sí, de hecho ya hay material subido en la página para docentes para cuando quieran. Cualquier docente puede en su clase decir, hoy vamos a poner en la proyección el video, y como las explicaciones, por más que no son de divulgación, porque en realidad... Pero casi siempre termina ese diálogo diciendo, mirá lo que hay acá, y este no es tal cosa porque le falta un caparazón, entonces... Claro, para quienes no lo han visto, parte de lo que veíamos en el tape es que justamente estas transmisiones que se hacen en vivo desde el fondo del mar están siendo comentadas en vivo por científicos y científicas que van... comentando todo lo que ven, ¿no? Y charlando entre ellos también. Claro, y respondiendo preguntas, ¿no? Y en el chat también. ¿Eso se va a poder hacer en nuestro país? Sí, claro. O sea, depende del vértigo. Porque yo veía a los argentinos al principio contestaban todo, pero claro, era cuando veían 300. Cuando pasaron a tener 80.000, es imposible. Entonces, o sea, la expectativa es, todo lo que se puede hacer, se va a hacer. Pero hay un punto donde te desborda la ola. Claro. Yo veo que lo está porque no hay humano que pueda responder un chat de ese que no lo puedes ni leer. Claro. Hay momentos que no puedes va ni muy leerlo, rápido. Sí, va muy pero rápido. A ver, lo de la alfabetización oceánica creo que fue lo primero que yo me enteré cuando Álvaro Carranza, que es el otro científico junto con Leticia responsable, me habló de esto. O sea, acá hay una mirada que es la diferencia de todas las otras misiones que ha tenido este barco, y nosotros lo vemos cuando hablamos con la gente de la fundación, que tenemos que interactuar desde un lugar distinto porque no están acostumbrados a una pata tan fuerte pensando en lo que salga afuera del barco. O sea, ellos, bueno, sí, generalmente hacemos una rendición de cuentas pública a la vuelta no, acá. Y creo que ya bien, con lo que está pasando en Argentina, creo que ya viene un poco. Y bueno, y lo vamos a tener acá en TV Ciudad. Muy bien. ¿Sale el 18 el barco, dijimos? No, el 20 estará en puerto y estaremos embarcando con los materiales y preparándonos. El 22 zarpa, volvemos el 19 a puerto. ¿Cuándo se puede esperar la primera transmisión, más o menos? Me imagino que no se pueden comprometer con un día, pero... Claro, yo creo que va a ocurrir a partir del cuarto día. ¿Te parece? A mí yo pregunté y me dijeron antes. Bueno, pero no quiero ponerlos en compromiso. No, esto es muy fácil. Sigan todas las vías de comunicación. Viste que vos ahora abrís YouTube y te sale cuando estés vivo. ¿No? Por ejemplo, hoy estaba todo el mundo fisurado en Argentina porque pasaron horas sin transmisión en vivo y ya se preguntaban en las redes qué pasa. Tuvieron que salir los científicos a decir, bueno, están arreglando tal cosa, en unas horas zarpábamos, tranqui, ya viene. Las primeras entrevistas aparecían científicos que hacía 48 horas o más que no dormían porque todavía no habían encontrado el ritmo de cómo, ¿no? Entonces la ansiedad también. Claro, todo el tiempo que pasa el robo abajo del agua estás viendo lo que pasa, pero después tenés que procesar cada muestra. Tenés que extraerla, catalogarla, clasificarla, darle el primer tratamiento para la conservación. O sea, deben trabajar. O sea, por eso también hay una pausa. O sea, entre lo que demora en subir y bajar, recorremos baja 2, 3 kilómetros, ¿no? Y después todo el tiempo que hay que estar procesando para volver a poner los tubitos para que arranque de vuelta. No, y la trazabilidad de las muestras, porque somos muchos y una cosa que hay que destacar es que son muestras para el país, no son nuestras muestras, no son las muestras de Leticia Burone, de Álvaro Carranza, son las muestras del Uruguay, son muestras para el país y muestras que tienen un valor incalculable y entonces la trazabilidad en esto van a ver, somos más de un equipo según la temática y bueno, y todo tiene que ser hecho con muchísimo cuidado, preservar ese material. Y bueno, y todo eso tiene que estar muy... La custodia va a estar a cargo del Museo Nacional de Historia Natural. Sí, a eso iba. Claro. Todas las muestras van a estar a cargo del Museo de Historia Natural acá en Uruguay. O sea que todo el material va a quedar en nuestro país. Y eso es importantísimo. Bueno, estaremos muy expectantes de ese viajecito que van a hacer. Hasta ver que aparece, no sé, el cangrejo charrúa. Yo estoy esperando. Para mí va a aparecer algún organismo con forma de mate y ahí les vamos a decir, el mate es uruguayo. Claro, Leticia Burone. O tenemos Bob Esponja, ¿no? También, ya encontraron a Patricia, así que... Leticia Burone y Gustavo Vila, muchas gracias por habernos acompañado. Muchos éxitos en ese viaje. Y estaremos, ¿quién te dice que algún domingo no estemos en vivo arriba del barco? Me encantaría. ¿no? Y precioso. Bueno, ahí va.
Gracias. Gracias. A ustedes. Bien, nosotros cambiamos de tema antes de irnos a la tanda porque Sofía Adri estuvo charlando con Juan Pablo Decia, abogado de varios afectados por la caída de los fondos ganaderos. En este sentido, recordemos, se encendieron las alertas en el caso del Fondo Ganadero República Ganadera, ya que pronto estarán venciendo las cautelares contra los responsables de la estafa. Hasta ahora no se han registrado avances significativos en la investigación contra la empresa acusada de estafar a estas personas por 70 millones de dólares. Lo vemos, Sofía, buenas noches. Compañeros, ¿cómo están? Sí, les cuento que vamos a estar hablando ahora con Juan Pablo Decia, abogado de los damnificados de República Ganadera. Juan Pablo, muchas gracias por conversar con nosotros. Quizás sería bueno iniciar recordándole a la audiencia sobre las particularidades de este caso en particular, ¿no? Muy bien, buenas noches, un placer estar con ustedes. Primero que nada celebro la oportunidad de poder conversar sobre República Ganadera, que es otro de los fondos que cayó el año pasado y que ha quedado un poco en el olvido por el caso más grande de Conexión Ganadera, pero atrás de República Ganadera hay 1.500 familias que merecen el mismo respeto y la misma consideración de parte de la justicia, de la Fiscalía y del Poder Judicial para poder tutelar sus derechos que fueron vulnerados y poder recuperar algo de lo que invirtieron, amén de que también lo vinculado a lo penal, que naturalmente tiene que haber novedades en el corto plazo, porque esto ya data del año pasado. Estamos hablando que esta maniobra se denunció sobre fines de octubre del 2024, se adoptaron medidas cautelares que vencen el 22 de agosto y hasta el momento no hay más que un cierre de fronteras y entrega de pasaportes para los dos directores, pero no hay más que eso, se vencen las medidas y preocupa qué puede pasar en el futuro. ¿En qué se encuentra la investigación hasta ahora? ¿Tienen noticia? Bueno, la investigación está a cargo de la Fiscalía de Lavado de Activos, a cargo del doctor Enrique Rodríguez, que también tiene la causa de Conexión Ganadera. Esa es un poco la explicación que él ha dado para, de alguna manera, argumentar el porqué de esta dilación. Estamos hablando de 9 meses de investigación y medidas cautelares que se vencen y no hay mucha cosa más. Recién el 28 de julio se empezaron a recibir algunas declaraciones en calidad de imputados a mandos medios de República Ganadera, los que estaban encargados de la parte más que nada logística de la empresa, del ingreso de la información en el Sistema Nacional de Información Ganadera, pero todavía los directores no han sido siquiera citados a declarar a Fiscalía. Hay que recordarle a la audiencia que estamos hablando de una maniobra de unos 80 millones de dólares de pasivo, un activo de unos 15 millones de dólares, lo que arrojaría un déficit de 65 millones de dólares. Es muchísima plata como para que hayan transcurrido 9 meses y no haya habido una sola formalización. También hay cuestiones que a medida que fue avanzando la investigación nos fuimos desayunando, como ser diferencias muy grandes que hay entre lo declarado por la empresa en el año 2024, las declaraciones juradas de la empresa en el 2024 daban cuenta de que habían unos 65.000 animales, tampoco daban para cubrir el pasivo, pero en diciembre, cuando explota todo, cuando se declara el concurso, de 65.000 animales pasamos a tener 20.000 animales. O sea, desaparecieron en 6 meses 40.000 vacunos que justamente, bueno, estamos viendo a nivel de Fiscalía cómo se avanza en la investigación con los escritorios rurales que participaron en la venta de esos ganados, a ver qué pasó con los mismos, dónde está el dinero, y es parte de lo que se está investigando. ¿De cuántos damnificados estamos hablando? En el caso de República estamos hablando de unos 1.500 damnificados. Es una maniobra, diría yo, de las mismas dimensiones que la de Conexión Ganadera. La de Conexión Ganadera obviamente se llevó toda la atención porque estamos hablando que son arriba de 350 millones de dólares de pasivo, pero acá estamos hablando de 80 millones de dólares de pasivo. Y a veces uno cuando vuelan los millones pierde la perspectiva, pierde la dimensión. Y el caso República merece la misma atención que el caso Conexión Ganadera, como también lo merece el caso Larrarte y el caso Portfolio ahora, donde hay gente que invirtió, que apostó al sector primario de la economía. Uruguay es un país esencialmente ganadero, con una marca registrada. Eso fue de alguna manera uno de los llamativos para los inversores, para apostar a su país invirtiendo sus ahorros.
y se encontraron con que de buenas a primeras, por ausencia de controles y por gente que hizo un muy mal uso de lo que es el sistema de trazabilidad, haciendo trasiego de las caravanas de los animales, induciéndolos en error, diciéndoles que se iban a comprar vacas y no se compraban vacas. O sea, estas empresas todas tienen un patrón común digamos, lo que recibían. El 10% solamente aproximadamente se invertía para la compra de ganado. El resto, bueno, se invertía en negocios colaterales, la plata se fumaba, se iba hacia otros lugares, que es justamente lo que se está investigando y lo que se tiene que rápidamente empezar a indagar a través de lo que es el componente económico-financiero que tienen estos delitos precedentes, los delitos de apropiación indebida, que son los que están denunciados en la causa República, de estafa, son todos delitos precedentes de delitos de lavado. Y ahí es donde el fiscal tiene que actuar rápidamente, embargar bienes de los denunciados y rastrear la ruta del dinero y ver qué pasó con esa plata, si se compraron bienes, muebles, inmuebles, bueno, dónde están esos bienes para poder embargarlos, si hay cuentas en el exterior, bueno, poder localizarlas, identificarlas y traerlas al proceso penal y ulteriormente al proceso concursal para que forme parte de la garantía común de los acreedores. Mencionabas que ya el 22 de agosto se vencen las medidas cautelares. ¿Existen por parte de los damnificados temores de que los responsables de la empresa puedan irse del país? Sí, el temor existe y es bien fundado. De hecho, el fundamento para tomar la medida cautelar de cierre de fronteras y entregas de pasaportes es porque había un riesgo cierto de fuga, por eso el fiscal lo pide. Esperemos que el fiscal o bien formalice la investigación antes del 22 de agosto con medidas cautelares de prisión preventiva, porque acá también hay delitos de lavado de activos donde es mandatorio para el fiscal pedir la prisión preventiva y la dimensión de la medida, de la maniobra, así lo amerita. Pero si no se formaliza, bueno, esperemos que se prorroguen esas medidas. Pero acá hay bastante más gente involucrada, o sea, no es solamente Nicolás Hatzidakis y Mauro Mucio, que son los dos directores de República acá, hay mandos medios, hay familiares que están estrechamente vinculados a la maniobra, que todavía ni siquiera fueron citados a declarar, respecto a los cuales también deberían existir medidas cautelares, al menos de cierre de frontera y entrega de pasaportes para asegurar la sujeción de los mismos al proceso. Eso no ha sucedido. Recién, reitero, el 28 de julio empezaron a tomarse las primeras declaraciones a nivel de Fiscalía. 28 de julio, estamos hablando 9 meses después de haber hecho denuncias que dan cuenta de un desfalco de 80 millones de dólares. No es razonable que la Fiscalía demore 9 meses en empezar a darle forma a la investigación. Es muy preocupante. En una investigación en donde, si bien hay un componente económico-financiero, hay que ver por el tema del lavado, la existencia de bienes, cuentas y demás, acá es bien lineal. Acá se le prometió a la gente por contrato que se iban a comprar 200 animales y la gente va a su DICOSE, a su SNIC, y tienen 10, 0, 3. Eso ya es prueba suficiente de apropiación indebida y de estafa. Y eso es lo que debería haber determinado una formalización al cabo de 1 mes o 2 meses de haber hecho las denuncias. Estamos a 9 meses y no ha pasado absolutamente nada. Es muy preocupante y no habla bien de la Administración de Justicia, en particular de la actuación de la Fiscalía en este caso. Recientemente la empresa presentó a los damnificados una propuesta. ¿De qué se trata esta propuesta y qué opinan los damnificados? Sí, a ver, la propuesta está a estudio de la sindicatura. Acá hay una síndico que está actuando en lo concursal, que es la doctora Samira Yul, que ha actuado de manera muy profesional. Dentro de su actuación ha pedido el informe, la actuación de una auditoría externa, y esa auditoría externa, que ya la tiene el fiscal, bueno, determinó que la empresa, cuando pidió el concurso, infló sus activos, omitió también relacionar pasivo que tenía, o sea, adulteró sus números, como también adulteró en sus declaraciones juradas del 2014 versus lo que presentó en diciembre. Eso ya daría la pauta de que podría existir una hipótesis de fraude concursal. Pero yendo a tu consulta respecto de la propuesta, la síndica va a hacer un informe de viabilidad, de factibilidad, es decir, a ver si es viable esto que está proponiendo la empresa. Tiene plazo para hacerlo 10 días antes de la Junta de Acreedores, que está previsto para septiembre, así lo va a hacer. Pero, a ver, nosotros, en relación a las víctimas que yo represento, ya estuvimos estudiando detalladamente ese acuerdo y vemos que es muy difícil levantar con un activo que ni llega a los 15 millones de dólares, porque es menos,
80 millones de dólares en 10 años. Estamos hablando que tendrían que haber unas rentas de un 20% de rentabilidad en el negocio, que son números que la actividad no los da. Entonces, si bien valoramos positivamente que se haya por lo menos intentado presentar algo para paliar el daño, entendemos que el acuerdo en las condiciones que está, porque implica también la renuncia a todas las acciones civiles, penales, digo, todo lo que está en curso, deberían renunciar los damnificados, no está reuniendo las garantías que mis representados requieren para poder empezar a trabajar seriamente en esa posibilidad. Bien. Muchas gracias, Juan Pablo. Bien, allí teníamos la palabra de Juan Pablo Desia, abogado que representa a damnificados de República Ganadera. Así que bueno, volvemos con ustedes. Muy bien, muchísimas gracias, Sofía. Complicada la situación. Sí, así es. Miles de damnificados. Además, recordemos que son 3 empresas las que están en proceso de imputación por parte de la Fiscalía, así que es un tema que va para largo. Va para largo. Bueno, quédense que ya sigue más Letra Chica. En minutos volvemos con nuestro tercer y último bloque. Se registraron 764 suicidios. Es una realidad y el abordaje tiene que ser más allá de la medicalización, más allá de las terapéuticas farmacológicas, más allá de la psicoterapia, involucrar a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el bienestar de las personas. Hay un fenómeno particular en Uruguay que es el suicidio joven y especialmente en la generación de los 20 a los 24 años. Los casos de menores de 24 años representaron aproximadamente 16%. Dicho de otra forma, por cada 191 suicidios, 30 fueron jóvenes menores de 24 años. Uruguay tiene la tasa más alta de suicidio juvenil en América Latina y duplica el promedio regional. En los últimos años se observan conductas suicidas a edades más tempranas e incluso se ha observado que las autolesiones aparecen con más frecuencia en la etapa escolar. Tampoco hay que pensar en las franjas como si fueran algo aislado, ¿no? Hay que pensar en esta franja, en los jóvenes, en los adultos mayores, porque en realidad todos somos parte de la misma sociedad. Sí. Y si los jóvenes se están suicidando, no es responsabilidad solo de los jóvenes, es responsabilidad también del mundo adulto. La sociedad en conjunto ha fallado la política pública también, quizás por no colocar este problema como uno de los problemas sociales más importantes que tiene el Uruguay. Lo veíamos en el tape del total de los 764 suicidios que se registraron el año pasado, un 16% representaron a menores de 24 años y justamente ahí vamos a poner el foco en este último bloque de la letra chica, porque los adolescentes son quienes menos suicidios cometen, pero también quienes más lo intentan, según tasas del Ministerio de Salud Pública. Por cada persona entre 15 y 19 años que se quitó la vida en Uruguay en 2024, hubo 33 de esa misma edad que lo intentaron, esto de acuerdo a las cifras que maneja el Ministerio. Bien, y para hablar de este tema es que recibimos a Gabriela Garrido, que es docente de la Clínica de Psiquiatría Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Gabriela, gracias por estar acá. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Bien, veíamos en el tape un poco esta situación que se da, sobre todo en los jóvenes. Obviamente las franjas están diferenciadas y tienen distintas cifras, pero ¿qué está pasando con los jóvenes y con estas conductas suicidas? Bueno, ahora tú hablas de conductas suicidas, ¿no? En realidad el suicidio es, digo yo, la punta del iceberg, ¿no? En realidad es un hecho que de los pocos fenómenos que permiten ver más cerca los problemas de salud mental y los trastornos de salud mental con la muerte. O sea, para llegar a eso hay un montón de... Parecería ser que, bueno, todas las otras cosas como que pueden pasar, pero es lo que nos permite, bueno, cuantificar, hacer un seguimiento, ¿verdad? Pero es la punta. Cuando una persona llega a esta situación, en general ha habido todo un transcurso. Esto no aparece como una enfermedad infecciosa que
la adquirimos y en forma brusca sucede, ¿no? Una Enfermamos. trayectoria. Esto tiene una historia a lo largo de la vida. Por eso una de las cosas muy importantes es la construcción de esa historia y entender esa historia longitudinal, esa historia de vida. Y yo les diría que arranca con, desde el punto de vista de una política país, desde la vigilancia y el cuidado del desarrollo infantil, desde las modalidades de crianza, ¿verdad? Y después la atención en todos los componentes que tiene que ver con la infancia y la adolescencia. Yo les diría que en estos tiempos y en esas edades nos jugamos la mayor parte de las cartas. Uno ve el suicidio en los 24, pero bueno, hay que construir todo esto. Y en realidad esto lo viene diciendo la OMS hace muchos años. Allá por 2001, 2003, cuando empezábamos a escuchar aquello de el aumento de los trastornos mentales en la infancia y la adolescencia, que resonaba raro para nosotros, salvo que en los lugares de territorio, en los docentes, ya eso veníamos viendo, los problemas. Bueno, la OMS nos decía que el 50% de los problemas de salud mental de los adultos surgen antes de los 18 años. Y si pensamos en los 24, lo extendemos a los 24, el 80% de los problemas psiquiátricos y de salud mental están instalados ya en ese momento. O sea que pasa a ser esta franja de edades un periodo crítico. Junto con esto, bueno, hay que pensar en cuáles son los factores conocidos de riesgo y todo lo que son los determinantes sociales. Y ahí, bueno, hay algunos que tenemos con más certezas, que son más potentes, ¿verdad? Y sin duda en todo esto, como decía un poco la directora general de la salud, esto no es un tema exclusivo de especialistas y ni siquiera de la salud por sí solo, porque en esta posibilidad de prevención estamos todos. Yo les diría que esta problemática de la infancia, que esto es mundial, esto no es solo acá, por eso decía, estas son alertas que tenemos desde hace muchos años y también tenemos documentada información en nuestro país desde hace muchos años también. Pero como decían, en estas instancias en la prevención estamos todos. Estamos, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la prevención de la violencia, que es otro fenómeno que no está separado. Cuando usted habla de estos factores de riesgo en las infancias, ¿cuáles se identifican como los mayores factores de riesgo? Bueno, el tema de las violencias hacia la niñez y la adolescencia es un factor muy potente de riesgo. Que ahí ¿sí? Me imagino que es intrafamiliar, por ejemplo, pero también hay otros ámbitos donde se ejerce violencia. Exacto. Nosotros tenemos un estudio ya de hace unos años, del 21, que mostraba dentro de lo que era la población que consultaba en el hospital pediátrico, los que consultaban por intentos de autoeliminación y los que venían por otras causas a hospitalizarse, por causas médicas y diversas. Bueno, en los chicos que venían por intentos de autoeliminación, el 85% tenían en sus antecedentes algún tipo de maltrato. Y dentro de esos, cercano a un 30% eran abusos sexuales, maltratos físicos, ¿verdad? Y con mucho peso todo lo que era la violencia y el maltrato de tipo emocional. Lo que tú me decías es, bueno, cómo impacta esto. Entonces, hoy sabemos que esto tiene un impacto muy importante en todo lo que es la salud general, pero sobre todo en la salud mental. O sea que yo te diría que ahí tenemos a nivel sociedad un componente para poder modificar y para poder seguir trabajando. Digamos, tenemos herramientas potentes también, tenemos un sistema integrado de protección a la violencia en la infancia y la adolescencia, pero este fenómeno sigue incrementándose. Otro factor importante, otro factor de riesgo muy potente es el haber tenido conductas, por ejemplo, los intentos de autoeliminación. O sea, un factor de riesgo para el suicidio son los intentos de autoeliminación previos, ¿sí? Y bueno, un poco en ese sentido, las políticas actuales, ¿no? las políticas de prevención del suicidio, por eso apuntan
muchos a estas cosas, porque hay datos que ya teníamos. Tenemos, por ejemplo, que la posibilidad de reiterar un intento en el primer año es entre un 15 y un 30%. O sea que es muy alta la posibilidad. O sea que el sistema de salud tiene que estar extremadamente atento. Exacto. Y es algo que no se da, no hay un seguimiento. Bueno, ahora les cuento un poco novedades de estos últimos tiempos. Porque ¿qué pasaba? Por ejemplo, los menores de 15, desde hace muchos años, yo les diría que desde el 2001, frente a un intento de autoeliminación, se hospitalizan, ¿no? Pero bueno, a veces esas hospitalizaciones son breves. Esto no siempre es así en los mayores de 15 años. Se evalúa un poco el riesgo. Nosotros los hospitalizamos a todos justamente porque uno no sabe lo que hay atrás. Claro. El intento de autoeliminación es la tarjeta de presentación. Y atrás puede haber diversidad de situaciones, de psicopatologías, ¿verdad? De condiciones familiares o del entorno educativo, muy diversas. Pero ¿qué pasaba? Esa población le costaba retornar después del alta, se perdían. ¿Tá? Entonces, una de las cosas que retoma el Plan Nacional de Prevención del Suicidio es que es obligatorio que a las 48 horas después del alta haya un contacto con la familia, con el paciente, ¿verdad? Con el joven, y a los 7 días haya un nuevo control. Y después, antes de los 30 días. Con eso, de alguna forma, uno previene el periodo más crítico, que es entre los 7 y los 15 días, o en el primer mes es el periodo más crítico de esa reiteración. Con esto estamos apuntando a, como yo decía, ¿no? Bajando un poquito en ese triángulo, ¿no? Bajando un poquito. Pero tenemos como antecesores también de estas cosas, bueno, otro tipo de conductas dentro del espectro suicida, la ideación suicida, las lesiones que los adolescentes, y ahora voy a explicar un poquito que no son solo los adolescentes, ¿verdad? Pero son esas autolesiones con distintos mecanismos que han aumentado tanto la frecuencia que de ser algo excepcional pasó a ser algo tan común que hoy por hoy es una causa muy frecuente en las emergencias. Y yo te diría que esto sucedió en 15 años. Claro. ¿Y por qué? En 15 años. Bueno, esto también va asociado a estos determinantes también sociales, ¿no? Claro, pero el aumento, eso tiene que ver también con cómo está cambiando el mundo en el que viven los gurises y las gurisas hoy, porque tiene que haber una explicación para eso, me imagino, de que no sé si es un mundo más hostil o más violento o en qué mundo están creciendo. Claro. Y todo junto, todo lo que dijeron, todo junto. Por un lado, uno de los factores también que han ido cambiando es la psicopatología de los adultos. Claro. Digo, tenemos adultos más impulsivos, tenemos adultos con otro tipo de problemas, ¿no? Los consumos de sustancias, los problemas de la personalidad. Eso altera también la forma de la crianza, ¿verdad? Por supuesto también contextos como ustedes planteaban, de violencias que ya no, si bien la violencia intrafamiliar sigue teniendo un peso indudable, ¿verdad? Hoy por hoy hablamos, bueno, de las violencias en los centros educativos, que tienen también hasta el bullying, un ¿no? factor, ahí está, que existió con distintas modalidades siempre, ¿verdad? Pero hoy por hoy esto es más extendido. Y lo puedes tener acá, que eso también cambia, ¿no? Lo puedes tener al alcance de tu mano todo el tiempo. En el centro educativo. Exacto. No queda como algo, ya sale de lo privado, ya sale del entorno más inmediato y pasa a ser público. Entonces es muy difícil y a muchos chicos escolares y adolescentes estas cosas marcan, entran dentro de lo que uno ve, son los factores traumáticos, ¿verdad? Que también tienen un poder importante en factores de riesgo frente a la ansiedad, frente a la depresión, que son también condiciones que favorecen la aparición de estas otras conductas. Tú me decías, ¿por qué aparecen las lesiones? Bueno, y el aumento, además, esto que tú comentabas. Claro, ¿no? Aparecen cuando uno lo pregunta, ¿verdad? Y en general los chicos dicen el móvil, en general dicen para aliviarme,
para aliviarme de tensiones. Las tensiones pueden ser múltiples, a veces exigencias académicas, a veces fracasos académicos, las condiciones de las dinámicas de las familias, las presiones también a través de las redes. Esto es muy particular, lo de las redes. Vieron que nosotros vemos muchas cosas negativas y algunos chicos encuentran en las redes sus posibilidades de vínculos también. De conectar. De apoyos. Entonces hay que ser cuidadoso y yo diría que todos, los que estamos en la clínica, los docentes, explorar un poco qué hace cada uno con sus redes o con sus pantallas o con sus juegos, ¿verdad? Porque son usos, tan distintos como los que nosotros le podemos dar. ¿Qué pasa también ahí con el rol de los medios de comunicación y de cómo tratamos este tema? En algún momento se hablaba de no mencionar cada caso porque se podía generar un efecto contagio. Esa postura, ¿no? La verdad que circuló durante mucho tiempo y es cierto que, por ejemplo, cuando hay un evento, ¿no?, de este tipo, ya sea intentos en un liceo, por ejemplo, o hay un suicidio, ¿verdad? Se genera en el entorno como que ese grupo puede tener en ese periodo más riesgo de que otros lo puedan hacer. Ahora, lo que hemos ido aprendiendo es que lo peor es que no se hable. Claro. Se pueden tener determinados cuidados respecto a no mencionar algunas características, pero el no hablar del tema está comprobado que no es que disminuye. Quizás lo que no es útil es informar sobre un caso específico, las condiciones, ¿verdad? Como, a veces pueden ser modalidades. Creo que no es la modalidad de la prensa nuestra, ¿no? Afortunadamente en eso hay como una especie de acuerdo tácito entre todos los medios, me parece. Pero por otro lado, por ejemplo, las campañas que se han hecho fuertes de prevención durante los últimos años, que tiene que ver, y el nombre es Sin Silencio ni Tabú, Ni Silencio ni Tabú, apunta a eso, apunta a que se pueda hablar. Y lo que nos han dicho, las oportunidades que hemos tenido en general de escuchar, no individualmente, sino grupalmente, a adolescentes, ¿verdad?, y jóvenes, es que lo que reclaman son espacios de escucha. Entonces, esta campaña, por ejemplo, que hoy por hoy es un programa, me parece que son caminos, ninguno resuelve el problema en su totalidad, pero son caminos, porque son espacios no dirigidos a evitar el suicidio, sino que son espacios para poder escucharse y poder hacer actividades e intercambiar en torno a la salud mental. ¿Y esos espacios de escucha dónde se pueden dar? Porque obviamente en lo familiar muchas veces no lo quiere hablar, o si lo habla, le bozan, pero yo trabajo, tengo mi responsabilidad para que vos no te falte nada y tenés todo, ¿qué más necesitas? Yo te decía, esto es como incipiente, ¿no? Pero junto con esas posibilidades que desde el Ministerio y del Sistema de Salud de convocar, de llamar, necesitamos que las familias y el entorno entiendan por qué. Por eso yo digo, ¿por qué se hace eso en tal momento, en tal otro y en tal otro? Porque esos son periodos de mayor riesgo. Ahora, también sabemos que si las condiciones no cambian, si las condiciones familiares no modifican, por ejemplo, una situación permanente de violencia o no modifican esta imposibilidad de un buen trato, ¿no?, como nos gusta llamar mejor a esto, o las condiciones de precariedad que a veces viven los adolescentes, es difícil que se puedan modificar. Por eso lo que se dice, muchas veces esto no se modifica con medicación o con una intervención individual. Que sí, ojo, hay que hacerla, ¿no? En muchos casos hay que hacerlo. O sea, no es que todo se resuelva solamente modificando contextos. En ese momento es necesario. Momento. Y yo quiero alertar también que si bien hay mucho para hacer en la prevención, también es cierto que hay algún grupo de personas que se suicidan, y dentro de los jóvenes puede pasar, que no tienen estos antecedentes previos. O sea, no tuvieron consultas, no tenían síntomas que se hubieran podido detectar. Y esos son los que llegan un poco así sorpresivamente.
Es interesante en los datos que mostró el Ministerio este año las diferencias en relación al género, porque seguimos teniendo números mayores de suicidios en varones y un número mucho mayor de consultas por cualquiera de estas conductas. Sí, la cifra decía en Uruguay en 2024 el 76% de los fallecidos eran hombres. Las mujeres representaron, sin embargo, un 71% de los intentos de autoeliminación. Ahí está. ¿Por qué le señalo esto? Esto también lo hemos discutido en el hospital, ¿no? Porque en realidad de género se le dice. Esta idea del género, porque solamente atendiendo estas conductas no aseguramos la buena atención de los varones. Entonces quizás haya que ir por otros lados. Puede ser que el estigma sea mayor, las mujeres tienen más tendencia a la consulta, a expresar síntomas internalizados de ansiedad, de depresión. Aunque esas cosas vienen modificándose, igual sigue siendo un patrón, en que hay menos intercambio de repente. Hay una construcción social y cultural que al varón le dice, vos tenés que ser fuerte, no llores. O sea, por más de que hemos evolucionado como sociedad, ese mandato sigue estando Y yo presente. creo que estos datos están atravesados por eso. También, bueno, hay algunas conductas de mayor impulsividad en el sexo masculino, y este tipo de conductas, por ejemplo, las lesiones autoinfligidas las vemos mucho con mucha impulsividad, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que también esto muestra la diversidad de acciones que hay que tener. Lo otro que yo destacaría dentro de los factores potentes y que hay que considerar es el tema de la adaptación al sistema educativo. Nosotros tenemos datos viejos quizás, porque por allá por el 2006, 2007, que nos muestran, y lo sabemos todos en la práctica, pero tenemos datos cuantificados, que aquellos estudiantes que tienen alguna dificultad en la adaptación escolar tienen mayor prevalencia de problemas de salud mental. ¿Qué sería la adaptación escolar? ¿No es necesariamente el desempeño? No es necesariamente el desempeño, por eso le llamamos adaptación, porque yo puedo no adaptarme por las exigencias académicas, ¿no? Porque no llego al nivel esperado, por todas estas cosas, pero puedo también no adaptarme por el clima del centro educativo, porque vengo arrastrando por las características, elementos de ansiedad social o dificultades para que genera mucha soledad, la comunicación. Ahí está. Entonces, esas situaciones también ponen en riesgo. Si a eso se suman estas nuevas modalidades de hostigamiento, ¿verdad? También lo encontramos en las historias, ¿sí? ¿Cuánto de esto que yo les digo, esta fuerte asociación entre distintos problemas en el transcurso de las trayectorias educativas y las problemáticas de salud mental? Bueno, son un binomio que los estudios transversales no nos permiten saber la causa y la consecuencia, ¿sí? Porque también es cierto que los niños, los adolescentes que tienen algún problema en su desarrollo o a nivel de la salud mental van a tener impacto en sus aprendizajes posiblemente o en sus procesos de socialización. Entonces es como de ida y vuelta. Pensando un poco en el cómo se ataja esto también, pero a nivel de lo que puede ser una correcta atención a nivel de psiquiatría o a nivel de psicólogos o psicólogas, ¿qué tanta espalda tiene Uruguay para atajar también a estos chiquilines? Porque ahí hay una cuestión, está bien, hay procesos a través de los cuales se supone que se tiene que garantizar el acceso a psicoterapia, por ejemplo, pero después en los mutualistas es un proceso largo, es muy difícil, lleva mucho tiempo, y realmente pasa muchas veces que quienes logramos tener acceso a un psicólogo o una psicóloga somos personas que lo podemos pagar. Y quienes no lo pueden, quedan por fuera de eso, ¿no? De un acceso necesario muchas veces. Sí, esto que yo les explicaba de lo que intenta el plan de prevención del suicidio, por eso te decía, es reciente. Claro. ¿Tá? Se está implementando desde el año pasado, que hay una meta prestacional específica, pero la realidad es que ya teníamos demoras previo a la pandemia y hoy tenemos más demanda y todavía no hemos llegado a las respuestas que teníamos antes. O sea que ahí se sumó.
en una problemática que no tuvo el curso de las curvas. ¿Se acuerdan las curvas Sí. del COVID, no? Subían, bajaban, en todo caso teníamos otro Algo pico, que subía, quedó. bajaba. No, Empezó a subir, empezó a subir bastante después y se prolonga y no ha bajado. Es más, los estudios internacionales muestran que el primer año, el del 20, no había tanto aumento, no se podía constatar tanto aumento de los problemas de salud mental. Y esto se empezó a ver después. O sea que, y la verdad es que por lo menos nuestros países, y con pocos recursos invertidos, no respondimos. Y me imagino además también que si la pandemia nos afectó a los adultos, el efecto que puede haber tenido en los gurises más chicos o en los adolescentes, que quedaron encerrados en sus casas sin tener posibilidades de socialización. Y yo te diría que al día de hoy algunos no han vuelto. No han vuelto a reinsertarse. Esto también se vio y se constató en estudios de poblaciones muy altas, con números muy altos, que, por ejemplo, la ansiedad aumentó en un 25% y la depresión en un 20%. Un montón. Es muchísimo. Y nosotros, yo les decía que teníamos un estudio viejo de alguna forma del 2006, pero un aprendizaje que tuvimos en ese momento era ver qué tasas altas de prevalencia teníamos en problemas internalizados, en escolares, depresión y ansiedad. Las consultas en aquellas épocas sobre todo eran por los problemas de conducta, sí, que es lo que se ve, que es lo que molesta, y se consultaba menos por estas cosas. Pero sin embargo, cuando se hacía este tipo de estudio poblacional, como es con screening, ahí aparecían ya las prevalencias. Entonces podemos suponer que hoy, pandemia mediante, esas situaciones previas aumentaron. ¿Tá? Y yo quería decirles también que podemos hablar de prevención en todos los niveles, tratando estos factores de riesgo pesado, ¿verdad? Pero hay algo que es de la responsabilidad del sistema de salud y de los modelos de atención. Y no podemos asegurar todavía esto de la consulta en la emergencia, no tenemos todavía los dispositivos que nos plantea la Ley de Salud Mental. Por ejemplo, uno es el acondicionamiento de las emergencias. Sí. Las emergencias pediátricas. Un suicidio, una chiquilina muy joven, creo que fue el año pasado, en una emergencia de un centro de salud, que creo que dejó en evidencia que a veces sí, en estos casos hay muchísimas falencias, incluso cuando una persona está dispuesta a pedir ayuda, que eso es como sumamente triste. Nosotros en el 2007, o sea, hace muchos años, perdón que yo les traiga cosas viejas, pero hay que retomarlas para mejorarlas y hacer nuevas propuestas. El hospital pediátrico, el Hospital Pereira Rosell, hace en su remodelación de la emergencia un espacio específico para la atención de las crisis vinculadas a trastornos mentales o crisis puntuales, ¿verdad? Porque hasta ese entonces se atendían al lado de los bebés o bueno. Esto se hizo, lo tenemos algunos recursos más, ¿verdad? Tenemos psiquiatra de guardia, pero no es suficiente al día de hoy, porque estas cifras que arrancamos en el 2007 se multiplicaron no son las mismas. Tremendamente. De hecho, hoy no nos están dando las horas para la atención. Entonces, eso es una problemática. Lo otro son otros dispositivos intermedios también, que no sea solo la hospitalización. Tenemos hoy un único hospital de día para trastornos severos, ¿verdad?, en el área de la salud mental. Y esto está hoy en el Hospital Pereira Rosell. Tenemos un hospital de día con la idea de poder evitar algunas hospitalizaciones y de acortar otras. Pero, ojo, seguimos centralizados y esto es a nivel país. Tenemos muy mala distribución de los recursos especializados. Cuando hay zonas del país donde esta problemática está extremadamente Nosotros presente. tenemos, por ejemplo, lo que yo conozco más, que es el número de psiquiatras de niños, tenemos relación, número de psiquiatras, población infantil, en Montevideo, cercano, yo qué sé, nos podemos comparar con Canadá, o países de altos ingresos. Sí. Y en el norte estamos como África. Claro.
si lo comparamos solo con las tasas de eso. Entonces, ¿tenemos pocos recursos? No, estamos mal distribuidos y además los equipos no mantienen conceptos que todos manejamos, una verdadera interdisciplina. Entonces, en los equipos de salud general faltan recursos de salud mental, por ejemplo, de psicología. En los equipos comunitarios de salud mental de los prestadores públicos o de las mutualistas, no hay suficientes psicólogos para esas primeras intervenciones o para acompañar, para trabajar en el equipo. Entonces, el cambio de modelo es imperioso. No hay tanto acción sobre un fenómeno en sí solo si no cambiamos los modelos de atención. La ley nos da un marco, pero no resuelve. Claro. Gabriela, ahora, para ir cerrando algo que señalabas que tenía que ver que esto es algo que obviamente está sucediendo en el mundo y que es una problemática que se está viendo en el mundo. Aún así, Uruguay supera y está por encima de la media mundial, bastante por encima. Y de hecho, hace poco cuando se presentaron las cifras, en algunos países del mundo se hizo la comparativa y se miraba hacia Uruguay. Decían, ¿por qué Uruguay? Porque este país con altos índices positivos en algunos otros aspectos, educación, salud, de bienestar, de economía, tiene estas cifras tan altas de suicidio. Bueno, no solo a nivel de las adolescencias, sino... Creo que ahí los análisis sociológicos capaz que nos dan más datos, ¿no? Yo diría, algunos argumentan que tenemos mejores registros, otros argumentan que se atienden más las situaciones, otros argumentamos que las desigualdades no reflejan el estado de bienestar. Y cuando escuchamos las historias, porque hay un dicho, ¿no?, que en el imaginario, ¿no?, cómo puede matarse un niño, cómo puede querer morirse un adolescente con todo lo que tiene para adelante. Pero los que escuchamos historias diarias, ahora no las escucho tanto por mi condición de jubilada, a veces decimos, bueno, alguna fortaleza, algo de dónde prenderse para pensar que esa vida vale la pena. Gabriela, entonces ahí hay muchas fallas. Después, otro factor es, habrá que seguir estudiando las particularidades de las distintas sociedades. Un minuto porque tenemos que cerrar, pero me interesaría, si hay capaz que papás o mamás escuchando o gurises jóvenes, ¿cómo se puede abordar este tema en una conversación, en una charla? ¿A dónde recurrir si quizás uno está sintiendo determinadas cuestiones? ¿Qué dirías en ese sentido? Esto, sacar la idea de que hablar hace mal o que si te preguntan, por ejemplo, en una consulta, ¿no? ¿Pensaste alguna vez que no vale la pena vivir, por ejemplo, ¿no? O que lo puede hacer un educador también, o que lo puede hacer un padre, ¿no? Cuando vemos mal a nuestros hijos. No va a generar, eso no es un factor que aumente el riesgo de suicidio ni de ideación, no se pega, ¿tá? A veces lo que les decía, en algunos entornos de pares, puede haber alguna cuestión, pero eso es más para poder proteger a esos sectores más cercanos a los eventos, pero no que se contagie, ¿no? Y lo otro es que a veces los niños, los adolescentes pueden hacernos cuentos vinculados a sus amigos. Entonces preguntar, no directamente qué le pasa, pero saber de sus amigos. Y estás teniendo amigos en el colegio, en la escuela, o que cuenten, o que eso también se puede hablar. Nosotros a veces le decimos a los papás que en vez de preguntarles mucho a los chiquilines, ¿no? En este sentido, ¿cómo te fue en la escuela? ¿No? Claro. Siempre la protesta es, yo le pregunto, pero nunca me quiere decir nada, ¿no? Es lo lógico, no dicen. Pero contemos nosotros, vos sabés que vine del trabajo y me pasó esto, y a tal le pasó tal otra cosa. Y eso va generando esta posibilidad de conversar algunas cosas. Es muy frecuente que uno lo pueda contar referido a otros. Y esto que tú decías hoy, los tiempos que disponemos, también las redes no son solo de ellos, son nuestras, me incluyo absolutamente, estamos todos muy atravesados con estas cosas. O sea que ya el hecho de que los papás a veces lleguen a una consulta, se preocupen, ya modifica cosas.
Y a veces una hospitalización o una intervención modifica cosas. Cuando las situaciones, bueno, implican cuadros graves, ¿no? O realmente problemas severos, ahí, bueno, las intervenciones van aumentando su complejidad. Claro. Muy bien, Gabriela Garrido, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. A ustedes. Bueno, nosotros llegamos al final de esta letra chica. Diego Martínez, ha sido un gusto compartir el programa con ustedes. Bien, quédense en la pantalla de TV Ciudad. Esto siempre lo hace Jorge Temponi, así que no me fijé muy bien, pero viene Ricardo Piñeirúa, como siempre, con ideas cruzadas. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo domingo, acá a las 20 horas. Chao, que descansen. Chao, Buena que pasen semana. bien.